Hola, hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por darle clic al play en su favorita plataforma de podcast. Esto es un nuevo podcast de La Membrana. Aquí está Josué Matamoros. Hola, es Pachitarre, ¿cómo están? Bien, bien, Pachi, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Bueno, hoy queríamos comentar sobre un montón de cosas que hemos estado últimamente comentando y leyendo y explorando. Eh, Debido a que en el podcast anterior yo siento como que, bueno, sentimos que terminaba como en una nota un poco muy negativa, como distópica, ¿verdad? Como bien dice el título. Y es esta cosa de cómo nos estamos separando, cómo la nueva tecnología de comunicación nos separa más en tribus y en opiniones muy diversas y muy cerradas. Y entonces, di, en eso nos acordamos como de un tema ahí de psicología moral que de un escritor que se llama Jonathan Haidt. Y bueno, y entonces empezamos a comentar de eso, un libro que leímos hace un tiempo ya, ¿verdad, Pachi? Sí, sí, es un libro que se llama The Righteous Mind, y es algo, luego dice un título algo así como ¿por qué gente buena pelea sobre política y religión? Ujú, Y él, pues, analizó justamente ese punto, ¿no? De qué es lo que nos divide. Y ha estudiado eso por mucho tiempo. Y entonces, una de las cosas súper interesantes que tiene él en el libro son unos ejemplos que queremos presentarles como de supuestos y si uno piensa que está mal o no. O sea, no si uno lo haría o no lo haría, sino si piensa que está mal o no. ujú. Sí, estos ejemplos están especialmente diseñados para, según el autor, ¿verdad? De manera que sean cosas que no tienen algún problema moral intrínseco. Sí, o sea, no hay, supuestamente, o sea, es No, fácil. depende de cómo definas moral. O correcto, como que no hay Como no nada, hay un daño, no hay un daño, no hay un daño, exacto, sí. sí, un daño intrínseco. Entonces, por ejemplo, el primer problema. Imagínense que están en su casa y ven que los vecinos del frente, un carro atropelló al perro, ¿no? Al perro de ellos. Entonces ellos agarran, recogen al cuerpo del perro y ustedes ven por la ventana cuando lo cocinan y se lo comen. ¿Está eso bien? ¿Es eso moralmente correcto? ¿Qué piensas tú? Mm, ok, es que, bueno, y esto es lo que pasa con estos experimentos, ¿no? Eh, o sea, es fácil ver porque no hay ¿Pero ningún qué piensas problema. tú? No sé cuál es mi opinión, la verdad. Siento que, siento que, eh, bueno, por ejemplo, es más fácil si me pongo en la situación, ¿no? Siento que es algo que no haría. Pero eso no Sí, significa que sea moralmente incorrecto. sí. O sea, que esté ¿Estás haciendo el mal. experimento, mi Pachi? Sí, claro. Sí, creo que no está mal, sinceramente, sí. Creo que no está mal. Sí, y, Sí. sí, o digamos, si uno considera que el perro ya está muerto, no Ujú. murió de ninguna enfermedad, más bien es una utilización efectiva de los recursos, Ujú. ¿no? Sí, tal vez esta es una de las historias que es menos fuerte para demostrar esto, porque, bueno, y bueno, lo que pasa, Sí, no no, sé, porque también sí, existe todo como, todo en la cultura como el perro es como un integrante más de es la parte de la familia. familia, sí. Es muy raro comérselo. Sí, bueno, ahí ustedes estarán Pensando, o sea, generando cada su quien, opinión, sí, o exacto, sea, cada cada quien uno tiene opiniones es un mundo. diferentes. Luego, por ejemplo, otro supuesto. Una persona compra en el supermercado una gallina muerta, Ujú. eh, tiene sexo con la gallina, Ok. posteriormente la cocina y se la come. Ujú. ¿Es esto malo? Sí, nadie se da cuenta que él hace esto, además, sí. Además. Y, y hay toda la garantía de que el pollo que se come no le hace daño, ¿verdad? Sí, Todavía no digamos, cocina, sí, no cocina. utilizó un preservativo además. Ajá, exacto. Y sí, todo bien, digamos. Sí, entonces, esta acción que hizo este hombre moralmente incorrecta? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Sí, yo siento como que... ¿Por qué? Exacto. Entonces, claro, entonces empiezo ahora a pensar por qué. Claro, piensa. Eh, Porque es probable que o sea, es posible que este comportamiento le genere algún hábito. ¿Y qué pasa si siempre está muerta la gallina? Eh, o sea, si le genera un hábito, yo siento que puede ser, o sea, es como como llaman, una pendiente resbaladiza, ¿no? Que tal vez pueda, sí, como que comienzo con eso y después
Pero digamos, porque no necesariamente a lo mejor a él no le gustan las gallinas vivas, solo le gustan las gallinas, porque si la gallina estuviera viva, Es es correcto, otro sí. supuesto completamente diferente. Sí, sí. Pero la gallina está muerta. Sí. Si la han Acepto. debido matar para comida, ya es esa otra discusión. Pero ya está muerta. Sí, sí. Igual yo no le recomendaría a alguien No, que no, piense en cosas así. igual, o sea, la pregunta no es si lo haría uno, si le recomendarías a tus amigos, a tus hijos, a Sí. tus primos, no, no. Es si te parece que, ni tampoco si debería ser ilegal, es si es moralmente incorrecto, Sí, sí, está mal. Sí, está si mal. está mal. Mal o bien, sí. Digamos, por ejemplo, yo creo que una manera de verlo sería como, si esto lo hiciera un amigo mío, yo Lo juzgaría, lo sí. juzgaría, como que me sentiría rara con él. Yo creo que en ese supuesto, Definitivamente. definitivamente, claro. Ah, ¿verdad? Está mal. O sea, Mm. sí, como que si yo me entero que un amigo mío hizo eso, sería como, ¿por qué? O sea, como que uno se empieza a cuestionar, sí, quizás con lo que dice dependiente de resbaladiza, como de que de otras cosas es capaz. Sí, sí. Esa es una Pero, excelente manera de verlo. Yo definitivamente me sentiría tentado a frecuentar menos a ese amigo si supiera que en serio hace eso. Es extraño, ¿no? a frecuentarlo menos, ¿sí? Sí, O sea, como que es tu cumpleaños y decides no invitarlo. por ejemplo, sí es como, no, sí, Porque te da miedo si vas a no comer me da pollo o buena qué. vibra que llaman, sí, no, no me genera una buena intuición, no me, Bueno, a ver otro ejemplo. Este dámelo tú a mí. sí, no, bueno, también, ¿han visto Game of Thrones? Ah, Sí, no, comentemos ese, ajá, prefiere este primero, es, ok, bueno, este es de tomar jugo, ok, ya sé por qué, jugo de cucaracha, no, no es jugo de no, cucaracha, sí, sí, no, sí, hazlo bien. ok, la historia es que hay un laboratorio. Y la prueba es esta. Uno puede producir cucarachas completamente esterilizadas y para comer. Y son altas en proteína o algo así. Pero la prueba es esta. Simplemente esterilizar una cucaracha que fue cultivada en laboratorio y está completamente bien. Y se le muestra a Apache, vamos a mostrarle a Apache, un jugo de naranja. Y vamos a hacer ahí un dip. Vamos a mojar la cucaracha con el jugo. Y vamos a preguntarle a Apache que, bueno, hay una garantía completa de que no está contaminado, que no le va a pasar nada a Pachi, y eso es un excelente ejemplo. Y Pachi, que se tomaría un trago de ese jugo, No, nunca, no. de ninguna manera. La cucaracha Quizás, está esterilizada. quizás si me ofrecen dinero, pero ¿Cuánto dinero? $2. $2 jamás. $2 no. No, jamás. No. ¿5? Jamás. ¿Qué? $5 no es nada. Pero es que no le va a pasar nada. No, no me importa. Yo creo que Muy interesante. por $100 lo hago seguro. Esto es un excelente ejemplo. Por Por $100 $100 lo sí. hago seguro. ¿50? Sí, también. ¿50 también? Sí. ¿20? O sea, yo lo haría por nada. Porque para mí, wow, 20, somos muy diferentes. O sea, a mí no me importaría para nada. De ninguna manera me importaría. O sea, 20 en no estoy serio. segura. O ¿No sea, estás 20, segura? Yo lo haría gratis, Pachi. ¿Por pero qué no? porque me da La asco. cucaracha está esterilizada. No hay ninguna bacteria que esté entrando al jugo. Sí, pero yo solo imaginarme, digamos, yo entiendo que es solo un dip, pero así, imaginar que quedó un pedacito de cucaracha y que yo, Que lo un vaya a pedacito sentir. de antena y yo sentirlo. Ese riesgo. No, pero o sea, hay una garantía, Chine. Ve, los razonamientos post-hoc se llama eso. Ahorita explicamos. Pachi, no hay ningún riesgo, o sea, le garantizo que no hay ningún riesgo de que no quede ningún pelito de nada, o sea, porque la cucaracha se preparó bien y al hacer el dip no queda nada de la cucaracha. Lo único que podría quedar es una bacteria si hubiera, pero está esterilizada. Claro, No va a pero las quedar. cucarachas me dan demasiado asco. O sea, digamos, por ejemplo, yo he probado grillos en México. He comido un par de veces grillos. Ok, No me causa mucho placer, ok, como que la sensación es muy rara, ok, pero lo he logrado hacer. ok. Porque además, esa es la otra, como que uno sabe que la gente come grillos. Pues sí. En cambio aquí estás en un laboratorio, te dan eso y uno, ¿qué necesidad? Yo creo que por $20 lo hago. Pero, Ya cambié de opinión. no, ¿Verdad? no, Esto es 20, la influencia. sí. Sí. No. Pero por eso, la influencia es el dinero. Sí, sí, ve, Sí, beneficio personal. exacto. Pues sí, otros dos ejemplos que tal vez mencionemos es, bueno, Game of Thrones no, el incesto. ¿Cómo se sienten al respecto del incesto? ¿Qué tal si les garantizamos que, por ejemplo, imaginen una pareja de hermanos que son súper bellos y un día están de vacaciones juntos, Ambos mayores de edad. ambos mayores de edad, por supuesto, y tienen, qué sé yo, 22 años, están en vacaciones de la universidad, están celebrando que ya casi se gradúan y están de vacaciones juntos y deciden que sería divertido probar
tener sexo, ¿verdad? Y decían hacerlo solamente una vez, con protección doble. Doble, como que ella toma pastillas anticonceptivas y él va a utilizar un preservativo. Ajá, exacto. No hay garantía, o sea, hay garantía completa de que no hay daño. Entonces queríamos dejarles ese ejemplo ahí. Está mal. Piensen a ver si está bien o mal, o si no hay ningún daño, o no hay Y nada. además ellos dicen que no le van a contar eso a nadie, o sea, no es como que Sí. la mamá se le va a dar un infarto después porque se entera de eso. O asumamos incluso que la vida de ellos ya terminó, ambos están muertos, nunca le contaron a nadie y no hubo No, ningún exacto, daño eso al sería. respecto. Esa es la Sí, mejor manera de sí. verlo. Estuvo mal lo que hicieron ellos, sí. Yo creo, digamos, a mí, yo, eh, es difícil, ¿no? Ujú. Yo creo que no está mal, pero cuando uno piensa este otro supuesto que yo estaba diciendo ahora, de uno se entera, yo sé que eso rompe la hipótesis, pero uno se entera que un amigo suyo hizo eso, Claro, es muy raro, o sea, los porque, vamos a juzgar. claro, claro, o sea, necesariamente, porque, entonces, claro, entonces ahí lo que uno se pregunta es qué es lo que es la moral, Exacto. ¿no? Porque si uno juzga a un amigo por hacer eso, ya eso no se vuelve moral. Es Porque, juzgar, claro, claro, es un porque, juicio moral. digamos, que haya un extraño que lo haga, ok, pero, porque uno no lo conoce, pero si es amigo de uno y uno se entera, imagínate, entonces luego invitas a los dos al cumpleaños y están ahí los dos y uno, uff, estos dos hicieron eso. Es muy raro. Sí, imagínense, nada más imaginen eso. Sí, bueno. O sea, Jonathan O Haidt, sea, a pesar de toda o sea, hablando todavía del ujú, incesto, ¿no? A pesar de toda la exposición que uno tuvo, por ejemplo, como decíamos ahorita en Game of Thrones, ¿no? O sea, ese tema se habla varias veces, incluso ahí en la teoría de esto de psicología moral, existe esta intuición de que la exposición a algo aumenta las posibilidades de que uno tenga una posición positiva, ¿no? Entre más vea uno a alguien, por ejemplo, o ve más algo, por ejemplo, esta situación del incesto, uno empieza a generar como más gusto sobre la cosa, como le deja de... Le o sea, a pierde... mí con Game of Thrones me pasó completamente. Yo lo normalicé, que estos dos fuesen hermanos y pareja. Yo sí lo Correcto. normalicé, pero solo en el supuesto de ellos. Sobre todo, Y aparte que uno decía, bueno, eso ocurrió hace mucho y están locos y ya. sobre todo porque además uno pasa esto, uno se enamora de los personajes y uno aprecia a los personajes por otras cosas, ¿no? Y entonces como que los acepta a ellos, pero yo sentía igual en Game of Thrones cada vez que, o sea, mientras no pasara, como que todo bien, como que yo simplemente apreciaba a los personajes por lo que eran, pero cada vez que había una escena al respecto o explícita, digamos, de ellos cometiendo incesto, cometiendo, ¿verdad? La condenación, cometiendo incesto, voy a decirlo igual, ya, o sea, me generaba emociones, o sea, no era cómodo para mí ver esas escenas. Entonces, o sea, la intuición permanecía a Sí, pesar de toda la exposición que yo tenía a los personajes y a la situación claro. de ver Game of Sí, es que Thrones y todo era lo muy demás. raro. El otro ejemplo también es interesante, Ah, sí. el de los Había dos otro dólares. ejemplo que era que te llevan a digamos, te anotas en un estudio psicológico y vienen y te dicen, vean, firma este contrato que dice que tú le vendes el alma a la persona que tienes al lado por $2. Y abajo dice, esto no es un contrato legal, es simplemente un experimento psicológico. ¿Firmas? Ujú. Yo siento que a mí ese no me afectó tanto. A mí eso que me expliquen de que no es un contrato legal me tranquiliza un montón, ¿En porque además serio? eso es lo que estoy firmando. Ya, O pero sea, porque lo firmar, importante no es si es contrato legal o no, es que, digamos, imagínate que existiese el alma. ok, deberíamos haber intentado eso ya. Eso es fácil de Darle, intentar. A ver cuál de los dos lo firma, a ver si usted lo firma y yo. Deberíamos intentarlo. Vamos a intentarlo. Si no se anima, le da miedo. Bueno, pero si o usted sea, lo que firma simplemente. me parece muy raro estar dándole o sea, igual yo no sé si existe el alma, muy probablemente no, pero es muy raro darle el alma a una persona. Incluso si no existe. Dile, voy a dar un... Sí, es muy raro. Es como yo decirte, dame tu sombra. Tú sabes que yo no la puedo tomar, lo sabes, pero ¿no te parece raro? Claro, es la intuición, o sea, exacto, se pueden hacer razonamientos posteriores de por qué estaría mal donarle a alguien la sombra o vendérsela por $2 o el alma. Deberíamos hacer ese experimento. Estoy curioso de qué pasaría. Pero a mí o a la otra gente. No, a mí. Yo quiero Ah, ver si yo lo firmaría. yo Yo lo creo que escribo sí. aquí. ¿Lo Ya. firmas? ¿Me das el alma? Uf. Una cerveza. Bueno, no, hagámoslo. Yo creo que tal vez no lo haría. Vamos a... No, a- por este.
Vamos a tomar una foto de esto y la vamos a poner en la página web. Medio, Josué, Matamoros. Pero tiene que poner que no, que es Sí, sí, solamente un sí. experimento. Vende su alma a Patricia Uf, Tarre se siente heavy. por $2, 2.000 colones, Sí, sí, el punto es que no importa. 2.000 colones, Ujú. colones, para siempre, siempre. Pongamos la aclaración. Sí, haciendo lo que más le importa. Nota, ya yo lo firmo aquí, Bueno, porque otra cosa que mencioné en el experimento es que esta evidencia va a ser destruida luego, ¿no? sí, Como que va a ser quemada, nadie la va a poder ver. contrato no es un contrato válido. Ok, ¿Te parece? ¿Firmas? voy a intentarlo. Léelo en voz alta antes de firmar. Ok, por este medio, José Matamoros vende su alma a Patricia Tarre por 2.000 clones para siempre. Firma Patricia Tarre. Nota, no es un contrato válido. Wow. ¿Cómo te sientes? Bien. Tu alma es mía ahora. Sí. Ah, no me amenaces, machito. Ya la tengo aquí en la mano, tengo el contrato, voy a guardarlo. Y después de que se acabe el episodio lo rompo. Ok. Pero es mía, Sí, para sí, siempre. sí, sí. O sea, yo siento que esa intuición no me afecta tanto, o no me afecta casi. Pero es raro. Es extraño, sí. Bueno, hagan la práctica, ¿no? Sí, a ver si lo logran hacer. Bueno, Jonathan Haidt utiliza estos ejemplos para explicar algo que sucede con nosotros. Que es que cuando se nos presenta una pregunta de esta forma y de otras también, nuestra respuesta la da nuestra intuición. Y luego, o sea, como, sí, como que lo sentimos en el estómago. Y luego es que justificamos las razones. Él hace una analogía con un elefante y un escritor. El elefante nuestro es la intuición y es el que toma estas decisiones. Y después, el escritor es el que da el razonamiento detrás de lo que dijo el elefante, siempre justificando el elefante. Entonces, por ejemplo, él habla de cuando él hizo estos experimentos que había gente que decía, por ejemplo, lo del perro o lo de los hermanos, y entonces le combatía, ¿no? Y le decía, no, pero no van a tener hijos, no van a tener, hay 2 métodos anticonceptivos, nadie se va a enterar. O sea, la gente termina diciendo en un punto, yo no sé por qué, pero me parece malo, Ujú. me parece que está mal. Y es porque, ahí lo que demuestra es eso, de que nosotros tenemos una intuición que es la que da nuestra opinión, y luego justificamos. Nunca al revés. Uno cree que uno es esta gran persona inteligente que raciocina todo, y no. Solo justificamos una decisión que ya tomamos previamente. Ujú. Sí, bueno, sí, como, o sea, esa es la analogía esencial del tema de hoy, ¿no? Que en nuestra mente tenemos dos pedazos de mente, digamos, y un pedazo es un jinete o no sé, un abogado o algo así. Bueno, algo así, ¿verdad? Como jinetes y abogados, lo mismo. Sí. Un escritor, decía Apache, y un elefante, que es como, y la parte principal de la persona, de nosotros, es un elefante. El elefante es quien toma las decisiones y el jinete justifica lo que hizo el elefante eh, antes, ¿no? Y bueno, y para ver, voy a leerles como el marco teórico de esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, el punto principal es que las intuiciones, siempre, así es como funciona la mente humana, las intuiciones vienen primero, ¿no? Y el razonamiento, y lo que viene luego de las intuiciones es el razonamiento estratégico. Estratégico es una palabra importante ahí. Eh, sí, lo que pasa con las intuiciones es que son inmediatas y completamente convincentes. Cuando uno tiene una intuición, tiene una emoción al respecto de alguna opinión moral, de alguna cuestión moral, uno no puede evitar tenerlas. Primero que todo, son súper rápidas y el cerebro las genera de manera automática además, y además de que uno está completamente convencido, no hay dudas al respecto. Entonces, con todos estos experimentos que hicimos aquí, como el de la cucaracha y el de la venta del alma, por ejemplo, que los que ejecutamos aquí, digamos, probablemente ustedes tienen una opinión moral al respecto de eso y están asustados o impactados o no les importa, como en el caso mío. Entonces eso es lo que pasa, ¿no? La cosa con el razonamiento posterior, lo que uno hace después de que, o sea, la explicación que da uno de la opinión moral que tiene, lo que pasa con eso es que tiene un propósito seguro, ¿no? Y siempre es de estrategia social. Y esa es la vara. Es como, el punto es enfatizar en el nivel, todo lo importante que es para nosotros vivir en sociedad y
y vivir en nuestras tribus, en nuestras familias, en nuestras instituciones, siempre tenemos que defender nuestro yo animal, o sea, el animal que somos, estamos en constante peligro de muerte o lo que sea, entonces siempre tenemos que proteger la opinión que otros tienen sobre nosotros para, pues, para sobrevivir, principalmente, ¿no? Sí, bueno, eso tiene más, o sea, esta teoría tiene más ramificaciones y detalles, pero yo creo que con eso tenemos, ¿verdad, Pache? Sí, a mí, digamos, una cosa que dice Jonathan Haidt es que el escritor evolucionó. Digamos, el elefante siempre ha estado con nosotros. Nosotros somos 90% chimpancés y 10% abeja. Ahorita le explico lo de la abeja. El elefante evolucionó simplemente para perdón, el escritor evolucionó simplemente para justificar las decisiones que ya el elefante estaba tomando, y es por esto mismo que dice Josué, porque queremos que los demás piensen bien de nosotros. Entonces cuando opinamos que el insecto está mal, queremos que entiendan por qué y que no nos tomen como un raro si vivimos en un ambiente muy liberal, o si opinamos que el incesto está bien y estamos en un ambiente muy conservador, como justificar, como para tratar de que las otras personas nos Claro. entiendan y no nos rechacen. Probablemente de ahí, exacto, y de ahí vienen nuestras instituciones. Exacto. Nos estamos protegiendo socialmente. Sí. Sí, y entonces, y eso me lleva a la otra que les mencioné ahorita de las abejas, porque ¿de dónde vienen nuestras instituciones? Muchas vienen de nuestro lado chimpancés, o sea, de las cosas como por ejemplo de que si yo me como una cucaracha a lo mejor me muero. Entonces, a pesar de que me dicen que teóricamente esa cucaracha está esterilizada, a mí me da asco, y me da asco como un método protector del chimpancés para no morirse. Y luego otras vienen de mi 10% abeja, que es la colmena. Nosotros, como un ser social, formamos parte de colmenas en diferentes ámbitos, ¿verdad? Como, no sé, la religión, los partidos políticos o diferentes grupos, ¿no? Y entonces, muchas veces, las opiniones de este grupo con respecto a algo, uno las asume como intuición. O sea, por ejemplo, si yo soy del partido, yo soy de izquierda y nunca he pensado mucho sobre el aborto, ya automáticamente ya yo sé que yo tengo que estar a favor del aborto y esa va a ser mi intuición. Lo mismo si soy de derecha, si soy, a lo mejor tú eres una persona religiosa, nunca siquiera has conocido a una persona homosexual y entonces resulta que se te inculca en tu colmena que tienes que estar en contra del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces es como eso, que muchas intuiciones vienen de nuestra colmena. De nuestro grupo. Sí, de nuestro grupo, y por eso que somos también 10% abeja. Y esto es importante al tomarlo en cuenta cuando uno está hablando a alguien, como de dónde viene esta idea. Pero no sé si quieres hablar algo más de esto o pasamos a... Bueno, sí, quería mencionar como para que lo piensen ahí un poquito, que resulta que el razonamiento lógico viene sobre todo, bueno, es para, sobre todo, o sea, los animales y los animales quienes tienen lenguaje complejo, que bueno, el ejemplo más obvio sería el Homo sapiens, ¿no? Nosotros. Entonces, sí, o sea, una vez que un animal desarrolla lenguaje complejo, necesita justificarse a su grupo, a su colmena, y entonces ahí es donde nace esta necesidad, porque los animales que no tienen lenguaje complejo viven a pura intuición, a pura emoción, ¿no? Y eso es precisamente lo que pasa, ¿no? Sí, claro. Pues sí. Sí. Tal vez otra cosa, como ahí como que detalla Jonathan Haidt en su libro, que bueno, es como un modelo que él construyó respecto a todos estos experimentos, que tiene que ver, él le llama el modelo social intuicionista. Y es como, es esto, es otra manera de ver esto. Y es bueno, la primera parte es la parte del chimpancé, ¿no? Las intuiciones vienen primero para sobrevivir, y eso genera una opinión en el individuo, y después la persona hace un razonamiento posterior para justificar la emoción o la intuición que tuvo primero. Incluso la reacción afectiva, en todo caso. Que una reacción afectiva es como esas, las opiniones pequeñitas que tiene uno de las cosas, como si me gusta un color, o si me gusta una forma, o así. Eso también se puede razonar de manera posterior, ¿no? Y lo que pasa cuando hay dos personas, una persona A y una persona B, Pachi y Josué, digamos, lo que pasa es que mis opiniones y mis razonamientos, yo se los puedo mostrar a Pachi y se los puedo tratar de explicar o simplemente le puedo decir mi opinión. Y eso lo único que va a afectar es la intuición de Pachi. O sea, es imposible tocar las opiniones y los razonamientos de otros. Uno solo puede influenciar las emociones. Y esto es parte de este modelo, ¿no? Sí, lo que teoriza es esto. Su opinión y su razonamiento
Solo puede, bueno, y otra cosa, otro detalle es que es tan influenciante la opinión que el razonamiento. Por eso si usted le cuenta a alguien que a usted algo no le gusta, por ejemplo, vi esa película, no me gustó, usted en realidad no tiene que explicar por qué no le gustó para influenciar a la otra persona. Puede ser que tenga más peso un razonamiento, pero con solo que uno le diga a alguien que no me gusta, a alguien más, por ejemplo, ya estoy afectando las intuiciones del otro bueno, y el otro punto es que solo yo puedo cambiar mis opiniones y razonamientos a partir de mis intuiciones. Entonces, si Pachi me dice algún razonamiento o alguna opinión, eso me va a influenciar mis opiniones, mis opiniones no, solo mis emociones, mis intuiciones, y yo tendría que hacer la tarea de luego ver si eso cambia mis opiniones y razonamientos luego, a posterior. Sí. Entonces, eso es como el modelo este social intuicionista que hace como una síntesis de todo esto que mencionamos, ¿no? Claro, o sea, digamos, aquí lo importante es que una vez entendido que las decisiones se toman con intuición y luego es que viene la motivación, lo importante es ver que nosotros nunca vamos a poder convencer a otra persona por medio de argumentaciones. Nunca. Y de hecho, por ejemplo, hay un artículo del País que hace la siguiente pregunta. Dice, ¿cuándo fue la última vez que cambiaste de opinión sobre un tema? ¿Estabas acompañado o estabas solo? ¿Fue en el medio de una discusión o fue después, poco a poco? No sé ustedes, pero por ejemplo yo siento que la última vez que cambié de opinión sobre un tema fue definitivamente no durante una discusión. Durante una discusión uno se pone a la defensiva y más bien uno defiende su punto a ultranza, digamos, no, ya no importa la razón, lo que importa es que yo gane esta discusión. Y cuando uno logra cambiar de opinión es porque muy poco a poco va como desmontando esa opinión que tiene y no fue gracias a una discusión, fue muy poco a poco que quizás esa discusión generó algo que uno luego analiza, digamos. Entonces, una discusión que es solamente de argumentos jamás va a lograr cambiar el tema. Entonces Jonathan Haidt hace la pregunta de, entonces, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos para tener discusiones si queremos cambiar la manera de pensar de alguien? ¿Es posible? ¿No es posible? Y Jonathan Haidt hace referencia a un libro viejísimo que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Sí, que es como un libro como de consejos como para la vida laboral, me parece, como para la vida en general, como para eso, para tener más influencia en sus grupos y para ser más atractivo a otros en general. Y sí, son un montón de consejos súper interesantes porque hacen precisamente en llamado a eso. Incluso Jonathan Haidt le llama El encantador de elefantes, le dice. Porque, claro, este tipo, Dan Carney se llama, ¿verdad? El sí, escritor. Él escribió este libro en 1937, algo así. Obviamente, nadie había escrito un libro como el de... No creo que hubiese un libro como el de Jonathan Haidt tan específico explicando esto, pero ya él lo intuía. Y entonces, digamos, uno de los consejos que más importantes es primero dejar que la otra persona hable y explique cuál es su punto, ¿no? Y uno lograr entenderlo lo suficientemente bien como para uno poderlo explicar. No, uno tiene que lograr explicar lo que... Porque muchas veces cuando uno está discutiendo, y repite el punto del otro, uno repite como una manera llevándolo al extremo, que no es lo que el otro quiere decir, o intencionalmente malinterpretando alguna cosa, ¿no? Y si uno analiza sus propias discusiones se da cuenta que uno hace eso. claro, y hacer cosas así es especialmente útil para mostrar por qué el otro está equivocado. Si Exacto. no muestra un ejemplo extremo de las conclusiones del otro, claro, le va a mostrar que está mal y porque yo tengo razón. Y bueno, y eso está muy bueno para triunfar y eso me sube la percepción de otros sobre el estatus. Claro, ese es el chimpancé, ese es como la defensa del yo animal, los otros me van a dar mejor. Por eso es tan difícil cambiar de opinión frente a otros. Uno prefiere hacerlo a escondidas, ¿no? Claro, y lo que pasa es que si uno quiere simplemente mostrar al otro que está equivocado, nunca va a lograr que el otro cambie de opinión porque siempre el otro va a reaccionar también de autopreservarse, ¿no? De mantener su autoestima y cómo lo ven los demás. Entonces, por eso es muy importante que el primer punto sea realmente entender al otro y entenderlo y entrar al tema, digamos, estando uno también dispuesto a cambiar de opinión, ¿no? No necesariamente uno tiene razón.
o ese no debería ser el propósito. Si es una discusión con, o sea, depende de los fines que tenga uno con una discusión, pero el punto también es que el punto animal de una persona al entrar en discusión difícilmente es llegar a la verdad, sino protegerse en su entorno social, ¿no? Claro. Entonces, pues, o sea, por ejemplo, Dan Carney, el de cómo ganar amigos influir sobre las personas, o sea, él, por ejemplo, es súper extremo. Él dice, nunca le digas a alguien que está equivocado. Por ejemplo, como cuenta algo de que alguien, imagínense que ustedes están en una cena y alguien dice, sí, es que la capital de Rusia es San Petersburgo. Y, Y eso está mal. o sea, entonces como que, y uno como, no, eso no es así. Como, jaja. Exacto, o te lo busco en Google, ¿no? Digamos, eso lo que va a generar es Intuiciones negativas en el otro. exacto, digamos, pero claro, ese es como en el tema de cómo ganar amigos, yo creo. En cambio, con la parte de cómo eso no es una buena manera para ganar amigos. Definitivamente ¿sí? no. Claro, pero en la parte de cómo influir sobre las personas, y de hecho el libro está dividido, entonces él habla de esto, de cómo primero entender bien qué es lo que dice el otro. Cuando uno entiende eso bien, entonces busca áreas en común, ¿ok? Y le dice, entonces nosotros estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en esto. Si si a lo largo de este proceso de que tú entendiste el otro y te viste áreas en común, te das cuenta de que tú estás en algún error. Por ejemplo, a lo mejor tú malinterpretaste algo que él dijo al inicio, o de esta primera explicación te diste cuenta de alguna cosita que tú estás equivocado, es muy importante asumirlo. Porque esto le da a la otra persona como que uno va a decir, ok, está bien asumir que uno está equivocado, ¿no? Uno da una muestra muy de humildad de, ok, entonces en este punto yo me equivoqué, tú tienes razón, esto es así. A lo mejor hay otro punto que no estamos claros todavía que tiene razón, pero es importante, si uno ya se dio cuenta de un error, asumirlo. Luego, si uno nunca hacer estas discusiones en un momento acalorado. Digamos, uno a veces necesita, o sea, uno que la otra persona le explique la cosa y uno decir, déjame pensar al respecto y lo hablamos después, ¿no? Para uno realmente pensar qué es lo que está opinando la otra persona y estudiarlo, digamos. Porque si no, o sea, si no, no estamos analizando eso de verdad. Además, hay que agradecerle a la otra persona que se está tomando el tiempo de explicarte eso. O sea, todas estas son recomendaciones para hacer sentir al otro muy cómodo. Claro, es apelar a las emociones, apelar a las intuiciones, porque no se puede apelar a las opiniones o a los razonamientos. Jamás. Entonces, sí, esas estrategias a mí me parece increíble. Sí, y luego la otra que dice él es ir haciéndole preguntas, una vez todos estos supuestos están cumplidos, ir haciéndole preguntas para lograr que la persona diga que sí. Entonces esto es lo que él dice que es el método socrático, digamos. Uno va haciendo preguntas para que la otra persona vaya diciendo que sí, porque si la persona dice que no en algún momento, como que todo su cuerpo reacciona y contradice no. Pero si va diciendo que sí, poco a poco quizás uno logra que cambie de opinión. Obviamente, una cosa es que alguien cambie de opinión sobre si quiere comprar o no una computadora y otra cosa o una computadora o un iPad, digamos, y tú eres el vendedor y quieres que compre la computadora y no el iPad, y otra cosa que cambie opinión sobre el aborto. O sea, son dos procesos de complejidades diferentes y obviamente no va a ser lo mismo convencer a una persona. Probablemente si uno quiere convencer a una persona de que el aborto, que el derecho a decidir es correcto, hace falta muchas conversaciones de esta manera. Uh-huh. Si hay conversaciones confrontativas y conversaciones sinceras, digamos, es como por ejemplo decir como sí, o sea, yo sé que es una vida humana en potencia, yo sé eso. Uh-huh. Digamos, como asumiendo esas cosas que hay veces que las personas no asumen entre las discusiones, ¿no? Si uno solamente dice mi cuerpo, mi decisión, jamás va a convencer a alguien. Pero si uno... Hay que reclutarlo al grupo de uno. Exacto. Con persuasión emocional. Sí, exacto. Entonces, es muy interesante, digamos, ese libro de cómo ganar amigos y sufrir sobre las personas está muy bueno. Lo difícil es hacerlo. Él dice que hay que leérselo todos los meses. Sí, claro, porque es algo que requiere práctica y además de que va en contra de nuestras intuiciones. Exacto. O sea, como ya vimos. O sea, no es el instinto dejar al otro hablar, repetir la opinión del otro y explicarla con las propias palabras. De manera correcta. Reconocer el error en vivo. Son cosas que uno no va a tender a hacer. Y, o sea, por eso es que Carnegie recomienda que uno lo practique, ¿no? Es una locura. Sí, no, claro. Pues sí, a mí, sí. Bueno, y a mí otra cosa que me parece una locura es que, bueno, por ejemplo, ahí Jonathan Haidt también habla
como de la historia de esta idea, ¿no? Por ejemplo, él menciona un filósofo de hace varios años, o sea, 200 años, algo así, David Hume, no sé exactamente de qué época es, pero él tenía esta intuición de que las pasiones gobiernan la razón. Pero también en la historia, sí, o sea, pero lo que pasa es que esta no es una creencia muy común. La creencia es que existe como una independencia entre la razón y la pasión, ¿no? Bueno, es porque la creencia son dos cosas, yo creo, que se relacionan. Una, tendemos a creer que somos más inteligentes de lo que realmente somos. Y la segunda, que está relacionada con nuestro primer capítulo, es que creemos que tenemos libre albedrío, ¿no? Que creemos que realmente tenemos control sobre lo que opinamos y decimos, cuando realmente no sabemos ni de dónde viene. Sí, exacto, viene de las emociones, del Exacto. instinto de supervivencia. Y bueno, y esto es algo que o sea, o sea, siento que da como un sentimiento de humildad, ¿no? Como, o sea, cuesta un toque reconocer que uno no está en control, sino que son las emociones los que lo mandan a uno. Y, por ejemplo, o sea, a mí me parece esto es un conocimiento bueno, ya la gente lo usa. Es algo que, bueno, primero me extraña esto de que no sea algo más común, no sea algo que se hable más, que la gente domine o que la gente practique, o sea, como que siento como que se utiliza sobre todo en mercadeo y publicidad y esas cosas y la gente sabe cómo manipular a la gente a punta de emociones, pero solo se utiliza esto como para generar dinero, pero no siento que sea algo que la gente toma en cuenta para su vida diaria, para tener bien común en sus grupos y para apoyar a su grupo o para vivir bien en general y llevarse bien con su familia, por ejemplo. Sí, me parece muy loco y me parece que también hay influencia en como el desarrollo histórico que ha tenido el pensamiento occidental y la filosofía, porque, por ejemplo, Platón era uno que decía que el razonamiento debería mandar sobre las emociones, y Ujú. eso es una influencia que tenemos hasta ahora. Incluso Jonathan Haidt critica como que en la psicología de 1980, cuando él empezó a trabajar en esto, en 1987, nada de esto se consideraba psicológicamente válido. Como que esto era simplemente una idea filosófica que mencionó David Hume, antes lo mencionó Buda también, y también lo mencionó Jesús, es más fácil ver, ¿cómo es? La pelusa en el ojo ajeno que la viga en el Ah, propio. Sí, sí, esa es ¿qué una es eso? traducción. Sí, simplemente que es más fácil ver el error en otros y en el de uno propio Ah, pero exacto, con lo es de difícil de reconocer ver. error, pero no habla de esto como Hume, como de lo de las pasiones y así, o... Bueno, está directamente relacionado, diría yo, es el mismo modelo de Jonathan Haidt, de las intuiciones vienen primero, ¿no? Ujú. Y uno observa más, o sea, es más fácil, porque voy a proteger mis intuiciones previas, ¿no? A pesar de que tengan errores, ¿no? Ok. Y, y bueno, es interesante, pero, o sea, y es conocimiento que se puede usar para bien o para mal, ¿no? Sí. Es algo que podemos utilizar para mejorar la vida de las personas, para tratar de acercar a la gente a pesar de que piense diferente, pero es algo que también se utiliza y podemos utilizar para simplemente manipular, apelar a las emociones para obtener fines propios o o los fines de nuestra compañía, por ejemplo, Sí, como, pero, o sea, a pesar de que se puede utilizar para más, creo que es bueno que todo el mundo lo sepa, digamos. sí, Porque además puedes darte cuenta cuando uno pudiendo estar siendo víctima de algo así, que no quiera. Pero sobre todo yo siento que lo más importante es para mejorar las relaciones, ¿no? Como el uno tener la práctica de asumir cuando uno se equivocó es súper difícil. O sea, a mí me ha pasado que me he dado cuenta en el medio de una discusión que estoy equivocada y hasta me duele físicamente, duele ¿no? físicamente. Entonces, creo que es una práctica muy importante para todo el mundo, Sí, a pesar de que se puede utilizar para mal. correcto. Sí, es algo que hay que practicar Ujú. y es en buena hora que lo hemos discutido y lo hemos aclarado por ahí. Sí, sí, y además de que es una herramienta muy importante porque hoy en día, como estábamos mencionando el episodio pasado, las discusiones están muy simplificadas. Entonces imagínense lo que dice el libro, que todo lo que hay que hacer. ¿Cómo hacer eso en 140 caracteres? Prácticamente imposible. O sea, ¿cómo uno pone a la otra persona en una situación de comodidad cuando en verdad lo que uno quiere hacer en Twitter es quedar bien con su grupo, que es el grupo contrario, por ejemplo? Ujú. O sea, es imposible. Sí, sí, definitivamente una red social como Twitter no se presta para apelar a las emociones de todos y generar conversaciones que den progreso, O sea, digamos. incluso yo me atrevería a decir que conversaciones que no sean en persona, prácticamente no, porque Son, cómo su- uno va a escuchar a la otra persona y hacer todo eso, o sea, sí, es muy difícil.
por completo. Sí. Pues sí, y bueno. Bueno, creo entonces que- a practicar cómo ganar amigos e influir sobre las personas para que nuestra Sí. vida sea mejor, la de todos, además. Sí, y ya parar esta guerra. Ya, digo, ahí un mensaje de Bob Marley. Pues sí, bueno, Iván, vamos a seguir nuestra tradición de leer un comentario que nos han puesto. Esta vez fue en iTunes, ¿verdad? Sí, en review de iTunes, recuerden si tienen Apple Podcast, dejarnos reviews, que los Ok. leemos aquí. Este review viene de Pablo. Dice: gran espacio para pensar y divertirse. Excelentes programas. Recomendado para cualquiera que quiera pensar sobre preguntas interesantes y divertidas a través de dos comentaristas frescos y entretenidos. Ah, wow. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias por escuchar este episodio de hoy. Recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Nos pueden también seguir en Facebook y en Twitter. Estamos como La Membrana o La Membrana Podcast en Twitter. Y recuerden comentarlo a sus amigos y mandarnos sus comentarios. Pues sí, pueden también chequear el website, lamembrana.com, y nos pueden enviar un correo con sus opiniones, comentarios, lo que quieran. Si quieren proponer un tema, por ejemplo, estaría súper bien. Pueden mandarnos un correo a membranapodcast@gmail.com. Bueno, chao. Chao, gracias.